Bienvenidos hermanos a un podcast más, avanzando en el libro de Mateo. Hoy hablaremos del capítulo 5, la sección B de las bienaventuranzas. Hablaremos de los bienaventurados, misericordiosos, hablaremos de los de limpio corazón, hablaremos de los pacificadores y aquellos que padecen persecución. Espero hermanos que este podcast sea de bendición para todos ustedes y acompáñenme en una oración. Bendito y alabado seas Padre Santo. Bendito y alabado seas mi Señor Jesucristo, tú que estás en tu trono. Mi Señor mío, te pido que nos guíes hoy en esta pequeña enseñanza que tendremos del libro de Mateo. Hoy terminamos las bienaventuranzas. Permítenos que llegue a nuestros corazones. ¿Cómo es que avanzan estas bienaventuranzas? ¿Cómo subimos estos escalones? ¿Cómo por tu gracia, mi Señor mío, hemos sido envueltos? Hemos tenido el regalo de recibir cada una de estas bienaventuranzas. Te pido, mi Señor mío, que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe, que todo lo que se hable aquí seas tú, mi Señor mío, ministrándonos en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. El libro de Mateo capítulo 5b, podcast número 9. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué les pareció esta preciosa lectura? Bueno, este ya es nuestro segundo podcast que hablaremos de las bienaventuranzas. Recordemos que las bienaventuranzas nos hablan de las virtudes de los que ya somos salvos. Aquí encontraremos una lista describiendo a los cristianos, los discípulos de Jesús. Es por eso que encontramos en el primer versículo de este capítulo que Jesús esperó a que sus discípulos fueran hacia donde Él estaba. Este sermón del monte no fue predicado para toda la gente, sino para sus discípulos, para aquellos que están dispuestos a ir hasta donde está Jesús, sentarse a su alrededor y escuchar con ganas de mantener todo lo posible en su mente y en su corazón, con ganas de que nunca acabe ese sermón, con ganas de estar allí por siempre, escuchando cada palabra que sale de la boca de nuestro Maestro, inspirando cada sílaba con su gloriosa sabiduría. Hermano, aquí es donde tú y yo nos encontramos en este preciso momento, sentados alrededor de nuestro Señor Jesús, a sus pies, recibiendo esta hermosa enseñanza. ¿Quiénes somos bienaventurados? En nuestro podcast anterior, nos detuvimos a observar las primeras 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su pecaminosidad y se entristecen por ella. Aquellos que reconocen que son malvados y que no son merecedores de nada. Pobres, ciegos y desnudos, así como dice Apocalipsis. También escuchamos la bienaventuranza de aquellos que lloran, para los que se lamentan desde el fondo de su corazón por haber transgredido los mandamientos de nuestro Señor, que fueron dados para bien y no para mal, para traernos bienes y no males. Aquellos que lloran son como los niños pequeños que están perdidos en medio de una ciudad, llorando pensando que jamás encontrarán a sus padres. Los que lloran son como aquellos jóvenes rebeldes que, habiendo abandonado la buena instrucción de su padre, se encuentran lejos, envueltos en sus pecados indignos y malvados, que creen que su padre jamás los perdonará.
Aquellos que lloran son porque traen un peso tan grande sobre ellos mismos que solo las lágrimas les dan consuelo. Escuchamos también la bienaventuranza de aquellos mansos, aquellos que se someten a la voluntad de su Padre, aquellos que tienen bajo control su temperamento, aquellos que son pacientes, aquellos que son amables, que son adoradores, que son oradores. Y por último escuchamos la bienaventuranza de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de aquellos que estudian la palabra de Dios como si fuera una llave de una fuente de aguas interminables, dulces, ricas, que sacian cualquier sed. Aquellos que son librados de las cadenas del mundo y vienen a Jesús como aquel pan de vida, como aquella bebida única que puede saciar sus necesidades. Aquellos que no se comparan ya más con los hombres, sino que se comparan conforme a la santidad de Dios, conforme a la justicia de Dios, y se ven lejos, muy lejos de alcanzar tan grandes estándares de justicia, y anhelan esta justicia divina como aquel ciervo que brama por las corrientes de agua, así brama sus almas por la santidad de Dios, santidad que fue dada a todos nosotros, la santidad de nuestro Señor Jesús. Es importante señalar, hermanos, que estas bienaventuranzas y las que veremos en este podcast nos declaran las actitudes que deben de llevar todos los cristianos, el carácter de todo cristiano, y estas nos dejan ver quiénes son verdaderamente salvos. Ahora, el ser manso no te hace salvo. Salvo eres solo a través de la fe en nuestro Señor Jesús, como dice Pablo en su carta a Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero si somos salvos, entonces aspiramos a ser mansos. Y somos alentados a tener cada una de estas bienaventuranzas. Bien, entremos a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia que podemos ofrecer a los demás es la misericordia que hemos recibido. Nadie puede dar nada que no le haya sido dado primero. Y los que hemos recibido de gracia debemos darlo. La misma palabra misericordia nos ayuda a definirse a sí misma. La raíz griega de esta palabra proviene de la palabra compasión. La palabra compasión tiene que ver con aquellos que se duelen con el dolor ajeno. Hoy en día podemos ver lo opuesto en esta palabra. En este caso sería la indiferencia. Leemos todos los días en los periódicos o observamos en la televisión o por medio de los móviles una enorme serie de noticias donde encontramos dolor ajeno, homicidios, desastres naturales, violencia, abusos, hambruna, cientos de cosas, por no decir que miles, y en nosotros no destilla ni una chispa de compasión, ni una chispa de misericordia. Podemos dar miles de excusas por las cuales no tenemos compasión por aquellas personas tribuladas, pero vivimos diferentes a las situaciones inclusive de nuestros vecinos y a veces hasta de nuestros familiares más cercanos. Los misericordiosos son aquellos que están llenos de compasión por otros. Son aquellos que tienen una simpatía con el dolor ajeno o con alguna necesidad por la que esté pasando alguien y procuran siempre ayudar. Están llenos de buenas obras, obras caritativas, sin jamás esperar nada a cambio. De estos el Señor jamás se olvida y su recompensa está presente desde esta vida hasta la venidera. La siguiente bienaventuranza es para los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para nuestro Señor Jesús, la parte interior del hombre era lo más importante de regenerar, de limpiar. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 3, uno de los maestros de la ley en aquel entonces, Jesús le dijo: de cierto te digo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona puede ser muy buena fingiendo pureza espiritual. Nuestro Señor Jesús lo sabe, pues Él puede ver nuestros corazones, Él puede ver nuestros pensamientos, pero nosotros solo podemos ver lo externo. La limpieza de nuestro corazón no es algo que nosotros podamos desarrollar nosotros mismos. No es a base de nuestra fuerza de voluntad para cambiar nuestros pensamientos pecaminosos. Absolutamente nadie ha nacido jamás con un corazón puro y con una voluntad propia de hacer lo correcto. No hay ni un solo justo, ni uno solo. Solo el justo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el único perfecto de corazón, hombre sin pecado alguno. Tampoco podemos regenerarnos con ceremonias religiosas como el bautismo. El
Rociar agua sobre la cabeza de un niño no limpia su pecaminosidad. La limpieza de nuestro corazón viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero para recibir este grandioso acto, es necesario que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Una vez que el Espíritu Santo nos lleva a una convicción de nuestros pecados, a un profundo entendimiento de nuestra transgresión a la ley de Dios, nos muestra lo apartados que estamos de Dios y de ahí nos lleva a un arrepentimiento verdadero, a un profundo dolor en nuestro corazón por nuestra maldad y un deseo de no volver a pecar. Y en ese proceso, cuando todo parece ser dolor y sufrimiento, cuando no encontramos cura para ese peso enorme que tenemos en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos muestra a nuestro Señor Jesús, nos muestra su sangre derramada en aquella cruz, aquella sangre que nos limpia completamente nuestra impureza, aquella sangre que nos hace limpios de corazón, aquel hombre perfecto sin mancha que dio su vida por los hombres pecadores. ¡Qué amor, hermanos! Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veamos, hermanos, a ese Hijo de Hombre levantado en aquella cruz para ser curados de todos nuestros males, para tener un verdadero limpio corazón. Hermanos, los de limpio corazón son aquellos que buscan ser rectos tanto por dentro como por fuera. No se satisfacen con memorizar rituales religiosos, sino buscan que sus pensamientos sean íntegros como sus actos, teniendo siempre un pensamiento libre de ofensa y una honesta alabanza hacia Dios. Estos hermanos, dice la palabra, verán a Dios con sus ojos. La siguiente bienaventuranza es para los pacificadores. Estos serán llamados hijos de Dios. La pureza de corazón nos ha alzado al escalón de los pacificadores. La última bienaventuranza. La pureza de corazón ayuda al pacificador a ser certero al momento de obrar como aquel que trae la paz de Dios, pues esta paz nunca puede llegar a través del pecado. Una mentira puede ser un instrumento para traer paz a alguna situación, pero jamás traerá la paz de Dios, pues la paz de Dios no transgrede su propia ley. Un hombre con esta bienaventuranza no es un hombre fuera de este mundo. Es un hombre que tiene problemas como cualquier otra persona, pero los afronta siempre buscando la paz. Muchas de las veces, teniendo la razón en algún conflicto, cede a este con el propósito de llegar a la anhelada paz. Pablo nos da una pista de este carácter en 2 de Tito, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El hombre pacificador es un hombre que también se enoja, pero sabe dirigir su enojo como también tiene dominio propio. Nos dice Pablo en su carta a Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También el pacificador se enfrentará al rechazo e inclusive a la oposición de su postura. Es por eso que nuestro Señor Jesús habla de una bienaventuranza más después de esta. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque aquellos pacificadores serán rechazados y su opinión puesta por los suelos. Pero nuestro Señor Jesús nos habla de que estos serán llamados hijos de Dios y como perseguidos recibirán el reino de los cielos. Qué preciosa bienaventuranza, hermanos, ser llamados hijos de Dios. Todos aquellos que observen a un pacificador encontrarán a un cristiano, y si encuentran a un cristiano encontrarán a un hijo de Dios. Y como dice Juan en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la última parte de estas hermosas bienaventuranzas nos dice lo siguiente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El ser cristiano nos lleva a ser diferentes, a nadar contracorriente. Cada bienaventuranza nos separa de la multitud del mundo y el mundo nos aborrecerá por eso. Pero nuestro Señor Jesús nos consuela con el último versículo de estas bienaventuranzas. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de vosotros. Nuestro galardón, hermanos, es grande, mayor que cualquier cosa que nos pueda ofrecer este mundo y esta vida. No olvidemos que aquel que nos perdonó también nos separó, porque las tinieblas no pueden habitar donde habita la luz. Espero, hermanos, que estas bienaventuranzas les haya ayudado a reconocer el camino del cristiano. Las bienaventuranzas no te hacen salvo. Cristo te hace salvo. Pero estas son el camino del cristiano. Estas describen el carácter del cristiano. Que Dios los bendiga, hermanos, esta semana. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima con un poco más. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.